Bienvenidos amigos a pasofinotv.com. Me encuentro con el señor Germán Vélez en su criadero El Líbano BO al sur de la ciudad de Medellín. Germán, ¿qué significa para un criador como usted haber montado al resorte tercero, haber sido testigo de toda esta evolución del caballo de paso fino a nivel local, nacional e internacional? Usted ha intervenido inclusive hasta en la creación de una de las reproductoras más importantes de este momento en el mundo y más apetecida, como es La Paz de Sueño. Y ha intervenido en mundiales, en ferias de las flores, en nacionales, en Copa Américas, en Spectrums, en Ponces. ¿Cómo usted visualiza el presente del caballo de paso? Usted que ha vivido, pudiera decir desde el principio esta evolución. Carlos, yo he dicho que el caballo resorte tercero partió la historia del caballo de paso fino en dos, antes y después. Hoy no hay ningún pedigrí que uno vea que un caballo no llegue a resorte tercero, más atrás o más adelante, pero todos los caballos, y yo le he dicho a mucha gente que me busquen un caballo, una yegua buena, importante o no buena, pero que tenga registro completo y que no vaya finalmente a resorte tercero. Igual que Fabio Ochoa, yo creo que Fabio Ochoa partió la historia del caballo de paso fino también en dos, con resorte tercero, y siguió pues con cuarto y con uno y con castellano y con el uno y con el otro. Pues castellano lo crió Airo Chica, pero Fabio Ochoa le cogió y tuvo la madre también. Entonces, hombre, yo creo, Carlos, que cada vez esto avanza más. A mí me tocó, pues, como decía, montar en resorte tercero cuando yo tenía 5 o 6 años, y la gente, los tíos y eso, veían el caballo cuando yo lo estaba montando y todos decían que se seguirá de aquí, por Dios. Y nos poníamos arrozudos desde yo que lo estaba montando, que pues es una enfermedad mía desde que nací, hasta los que lo estaban viendo. Después veíamos caballos como resorte cuarto y decíamos, no, pues ya de aquí no sigue nada. Y después otro a los 10 años y a los 10 años, y uno cada 10 años ve la evolución, las velocidades, la potencia y la claridad en el paso fino. Habrá unos caballos que pues por las velocidades de pronto no calibran, y no es fácil calibrar caballos de estos, pero además ha mejorado mucho el adiestramiento y el manejo. Entonces todos los días ve uno más disciplina en los montadores, más disciplina en los criadores. Pues llegamos al tema de los embriones, y todo esto ha facilitado la evolución y el crecimiento, además que ya se volvió una industria y esto ya es a nivel internacional. Entonces ya estamos viendo también lo que te contaba, pues el mito ahora a Miami, de Miami va a Puerto Rico, luego vuelve a la Florida, y está sirviendo yeguas, obviamente por inseminación, pero el caballo transportándose donde debe ir, y ya los transportes no son nada del otro mundo, son costosos, pero se pueden hacer y van los caballos a todas partes. Inclusive se puede mandar de un país a otro semen también. Hay maneras y facilidades de mandarlo. Entonces, hombre, la evolución de esto sigue, Carlos. Y a mí me ha tocado, como decías, desde que yo pues tengo 59 años, no es un secreto. Y desde que tenía 6 años, pues venimos viendo caballos que nos ponen los pelos de punta, como decimos. Y todos los días hay uno nuevo que dice uno de esto que se sigue. Y todos los días mejora. Germán, y si usted se transporta a esa época de niño, cuando usted estaba en Salgar, rodeado de sus tíos, ¿usted sí llegó a visualizar que el caballo llegara en el 2018 donde ha llegado? A ver, no era en Salgar, Carlos, era en Titiribí, O en Titiribí, donde perdón. tuvimos en mi casa. Pues mi papá tuvo a resorte tercero sirviendo yegua en suroeste, y era de Fabio, cuñado. Fabio era hermano de mi mamá. Entonces lo mandó en una época a que mi papá lo sirviera ya con los tíos Vélez, muy buenos creadores también, y más creadores, digamos, que comerciantes. Mi papá pues era el que más era el negociante de sus hermanos menores, que era una familia de 21 hijos. Entonces, cuando el caballo estuvo allá, era en Titiribí, y donde estaban los tíos radicados en ese momento, siendo familia de Salgar, era en el municipio de Titiribí, en diferentes criaderos, pues donde nació la Castañuela y el caballo Candelazo, en la casa de Francisco Vélez, hermano de mi papá. El Don caballo Pacho Vélez, el famoso Pacho Vélez. Pacho Vélez, el papá de Horacio Vélez y de Víctor Vélez. El, el caballo Carnaval, que yo creo que es parte de lo que tenemos hoy en el Paso Fino, ese nació en la finca La Margarita. El creador fue Jorge Vélez, el papá de Jorge Vélez, Gabriel Vélez, hermano también de mi papá. Luis Felipe Vélez también crió, de ahí viene una descendencia muy buena también del caballo Nevado, de allá de la finca de Luis Felipe Vélez. Ernesto Vélez también tuvo, de donde Ernesto Vélez viene la yegua Venus, que yo tuve, que es la madre del caballo Artista, del caballo
Amor del Suroeste, que cuando eso pues también cruzábamos yeguas finas con caballos trochadores, y de Soñador y La Venus nació el caballo Amor del Suroeste. También nació el caballo Artista ya de Vitral y La Venus. Entonces, de todos estos tíos, de José Vélez, ni se diga, pues la yegua Castalia, que La hija Candelazo. la Castalia. No, la Castalia, sí. La Castalia era hija del caballo Nutibara, en la yegua Gasolina, y la yegua Gasolina era hija de Darling, que Darling también a su vez era el padre del caballo Carnaval, que yo he dicho que se juntaron en su momento la descendencia del caballo Resorte III, el caballo Carnaval, Resorte III, un caballo muy lindo, de mucha finura, de mucha nobleza, un caballo que obviamente le debemos mucho al paso fino que viene de él. Se cruzaron con los carnavales, pues Carnaval, digamos, hijo del caballo que te hablaba ahora, Darling. el caballo Darling. Entonces, esos son caballos que no eran muy bonitos. La yegua Mazurca era una yegua muy fea, pues, sí, podemos hablarlo claramente. Y de la Mazurca, pues ya sabemos que viene Retorno, y de Retorno la yegua Maraquita. Entonces, tenían un pique, además, pues la yegua, el caballo Darling no era bonito, el caballo Carnaval no era un caballo bonito, y la hija, pues, la Mazurca. La Mazurca tampoco era una yegua bonita, pero eran animales de muchas patas y mucha velocidad y mucho pique, demasiado briosos. También estuvieron en Suroeste en su momento, estuvo Pistolero sirviendo también en la familia, que también era un caballo muy lindo, de mucha finura, y que también se fueron juntando esas líneas que luego se juntaron con la descendencia del caballo plebeyo en Estados Unidos, y yo creo que aquí es donde se juntó todo esto, y ya de ahí se han venido haciendo las mezclas, pero yo creo que son esos tres, pues, digamos, el caballo Carnaval, que viene por Darling, la descendencia de Resorte y la descendencia del caballo Pistolero. Todo esto es lo que llega a Estados Unidos, y él se junta con el caballo plebeyo allá, y yo creo que de esto es que se ha amasado esta torta, y de plebeyo también han venido aquí. No se nos olvide pues que el caballo clásico es un caballo que es demasiado importante. Cualquier criadero que cuente con descendencia de clásico, pues es algo muy importante también, que claro, viene el caballo plebeyo. Entonces, de una manera u otra, es lo que, como los ingredientes de esta torta vienen, yo creo que de ahí, en mi opinión. El doctor Jorge Vergara nos hacía un análisis, y él nos decía, nos transportó a que, por ejemplo, la Maraquita, la Paz de Sueño, estas velocidades que estamos viendo hoy en día, inclusive la Cilindia, todos estos animales están de alguna u otra manera tocados por la línea Carnaval. Usted que conoció, que vivió ese caballo, esas velocidades, que vio la Mazurca, que vio la Casquivana, que de ahí es donde vienen también los joyeros, ¿usted le atribuye esa velocidad también a esa línea, Germán? Yo diría a los cruces, Carlos. ¿A los cruces? Sí, a los cruces de un caballo y otro. Pues yo creo que un caballo que está dando velocidades impresionantes, el caballo Dulce Sueño, también de alguna manera va a Resorte III. Entonces, de eso, y cruzamos con las descendencias de Patrimonio, pues que Patrimonio viene por Amadeus Resorte IV, y Resorte IV de Resorte III. Entonces, hemos venido haciendo esta mezcla, y unos caballos dan potencia, otros dan finura, y los cruces que se han venido haciendo de unas líneas con otras. Entonces, unos dan mucha potencia, otros dan mucha finura, y cuando se logra esas velocidades y esa potencia y se logra calibrar en el paso fino, pues de ahí es que estamos viendo estos super caballos.